Estamos presentando el trabajo de contabilidad financiera 5, estudiantes minuto de Dios de contaduría pública, semestre 5. Este trabajo tiene que ver con el análisis de la NIC 21, 24, 27, 31 y NIF 3. Es presentado por Diana Carolina Rodríguez, quien les habla, y Mariana Elida Pulido Sánchez, al profesor Edgar Manuel Rodríguez Rodríguez. Iniciemos entonces con la NIC 21. La NIC 21 son efectos de variaciones en la tasa de cambio. La empresa puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras. La primera son operaciones en moneda extranjera y los estados financieros deben ser expresados en la moneda habitual, es decir, hay que hacer la conversión. Y la segunda son operaciones en el extranjero. Los estados financieros igual se deben convertir a la moneda en la que corresponda. Se debe decidir la tasa de cambio que se va a utilizar. Generalmente por esto para las empresas es a veces un problema porque no se sabe cuál es la tasa que deben utilizar, y generalmente lo que se utiliza es una tasa promedio donde los ajustes de diferencia de cambio se realizan contablemente dependiendo como pues la tasa que se utilice. El alcance de la norma, en el alcance de la norma dice que se debe aplicar estas instrucciones a todas las transacciones realizadas en moneda extranjera, y que al proceder a convertir los estados financieros de las operaciones que una empresa posee en el extranjero, deben ser incluidos los estados financieros consolidados por el método de participación proporcional o por el método de participación. Esta norma deroga la anterior, que fue la NIC 21 de 1983, donde también digamos que reglamenta los efectos de variaciones de tasas de cambio en moneda extranjera. Estos estados financieros o estas operaciones se tendrán en cuenta y se deben manejar los estados financieros en la moneda donde pertenece la empresa. Es decir, si es de Estados Unidos, pues serán dólares, si es en Colombia serán pesos, si es en Europa, pues serán euros. El reconocimiento inicial de esta norma está en la compra de bienes y servicios que se establecen a pagar con moneda extranjera, o a comprar con moneda extranjera, o a vender, perdón, con moneda extranjera. Cuando presta o toma prestados fondos también aplica, si los valores se establecen a cobrar en moneda extranjera. Es decir, cuando una empresa extranjera presta presta en Colombia, o una empresa en Colombia presta a una empresa extranjera. Debe ser registrado en el momento de su reconocimiento, es decir, cuando sucede el hecho se debe registrar y luego se debe reflejar en los estados financieros, aplicando el importe correspondiente en moneda extranjera. Y lo que les decía, por practicidad lo que hace es que se utiliza una tasa de cambio aproximada, digamos aproximada semanal o aproximada mensual, siempre y cuando no haya sido mucha la variación que haya tenido, digamos, en el periodo que se utilice. Seguimos con la NIC 24, que son las informaciones a revelar sobre las partes relacionadas, es decir, cuando hay dos empresas vinculadas. Se debe aplicar cuando se dan vinculaciones entre empresas directa o indirectamente a través de intermediarios, controlantes, controladas o que ejercen algún tipo de control en asociadas y personas con derecho a voto, entre otras. Las relaciones son una parte normal de los negocios. Muchas empresas adquieren participaciones en otras empresas, ya sea por inversión o por razones grandes con el fin de controlar o ejercer influencia significativa en decisiones financieras de una compañía participada.
Las partes pueden realizar transacciones diferentes de las que realizarían entre otras sin vinculación. Es decir, no solamente compra y venta, sino también otras transacciones pueden realizar. Cuando se trata de partes relacionadas, como puede darse flexibilidad en los precios. No se vendería al precio de venta normalmente que tiene un producto, sino que de pronto tiene algún ajuste en el precio. Y para definir eso hay unos métodos. Uno de ellos es el método de precio de reventa. Y lo que quiere decir es que el precio de transferencia se reduce al precio final de venta, que representa la cantidad por la cual por la que el revendedor puede cubrir sus costos. Es decir, se baja el precio en la medida en que yo sé cuáles son los costos del que va a revender para dejarle que él venda al mismo precio que pues digamos que a un precio asequible de mercado. Incluso a veces hay momentos de la negociación o de la participación donde no se fijan precios. Por ejemplo, cuando son servicios, se prestan servicios, pues digamos que lo hacen de una manera gratuita, entre comillas. La información que se debe revelar es que cuando exista control, la entidad debe ser objeto de revelación en estados financieros, es decir, debe reflejarse en estados financieros las transacciones que se han hecho. Y si se han producido transacciones entre las partes, se debe especificar el tipo de transacciones y los elementos que se utilizaron para que las personas interesadas en esos estados financieros puedan comprender cómo fue que se hizo la negociación, digamos, dentro de todo lo que se manejó entre las dos empresas. En la NIC 27 están los estados financieros consolidados y separados. ¿Cómo se deben presentar estos estados financieros? Entonces, la presentación y preparación de los estados financieros de un grupo de empresas bajo el control de una controladora, valga la redundancia. Esta norma reemplaza la NIC 3 de estados financieros consolidados. Entonces, presentación. Todas las controladoras deben presentar estados financieros consolidados. Por regla general, todas lo deben hacer. Toda controladora, a su vez, siendo subsidiaria de una participada en su totalidad, no necesita presentar estados financieros siempre que la dominante obtenga los intereses minoritarios. Es decir, cuando la controladora tiene la mayoría de votos o la mayoría de acciones o de control sobre la subsidiaria, entonces la subsidiaria no presenta estados financieros consolidados, pero la controladora sí lo hace. Los estados financieros consolidados se deben presentar como un grupo de empresas, como un conjunto como tal, para los usuarios de la información. Una subsidiaria debe estar excluida cuando se presente el control temporal, por ejemplo. Es decir, en estos casos no se presentaría estados financieros consolidados. Cuando se presente control temporal, porque se tiene como un negocio para la venta. O sea, de pronto la empresa sabe que lo va a mantener un tiempo, pero no lo va a mantener mucho tiempo. Cuando opera bajo fuertes restricciones a largo plazo. Digamos que tienen de pronto algunas restricciones de información. Las inversiones en subsidiarias en los estados financieros se deben, es decir, la controladora en los consolidados debe llevar esas inversiones, siempre contablemente las debe llevar al costo, las debe contabilizar por el método de participación y deben ser tratados contablemente como actividades financieras como activos financieros disponibles para la venta. Siempre deben tenerse en cuenta que, digamos, hoy pueden estar, mañana de pronto no, porque pueden ser vendidas. La información a revelar en esta NIC 27 es que en los estados financieros, o digamos que dentro de las notas, se
debe haber una lista significativa o debe haber una lista de las subsidiarias significativas mejor. Debe tener el nombre, el país, la dirección o donde están ubicadas y digamos, la información de la proporción de derecho a voto que se tiene. También se debe hacer una descripción del método usado para contabilización de inversiones, cuál se utilizó en esas operaciones. Y hay casos en los que no se debe consolidar estados financieros, y es en los siguientes: cuando no se tiene más derecho a la mitad, es decir, pues se tiene derecho a menos de la mitad de las acciones de una empresa, y cuando no se tiene control. En esos dos casos no es necesario presentar estados financieros consolidados. Buenas tardes, mi nombre es Nelia Pulido. En esta oportunidad les hablaré sobre la NIF 31 y la NIF número 3. Bueno, iniciamos con la NIF 31, que se denomina participaciones en negocios conjuntos. Esta NIF deroga a la NIF 31, que fue revisada en el año 2000, se llamaba Información Financiera de los Intereses de Negocios Conjuntos. Esta NIF se aplica a los ejercicios anuales que se realicen a partir de enero del año 2005. Esta NIF se aplicará para contabilizar las participaciones en negocios conjuntos e informar sobre los activos, pasivos, gastos e ingresos de los partícipes e inversores. Esta NIF no se aplicará en las participaciones de negocios denominadas como entidades de capital de riesgo, instituciones de inversiones colectivas, como los fondos de inversión. Bueno, para aclarar más, daremos unos conceptos, como lo es que es un negocio conjunto. Un negocio conjunto es un acuerdo contractual entre dos o más partícipes que emprenden el desarrollo de una actividad económica que es sometida a control conjunto. Un partícipe es cada una de las partes implicadas en el negocio conjunto. Y un acuerdo contractual se puede decir que es el que se incluye en las actas de reuniones, en los contratos o en los estatutos al momento de crear el negocio. En este acuerdo se especifican las actividades, la duración, las obligaciones, el nombramiento del consejo administrativo, los aportes de capital de los partícipes, el reparto de la producción, ingresos, gastos y resultados obtenidos en el desarrollo de dicha actividad. En este acuerdo contractual se establece un control conjunto sobre el negocio donde ningún partícipe puede controlar en forma unilateral. Bueno, ahora pasaremos a explicar las formas de negocio conjunto. En estas formas de negocio conjunto encontramos tres. La primera son las explotaciones controladas de forma conjunta. La segunda, activos controlados de forma conjunta. Y la tercera, entidades controladas de forma conjunta. Es bueno aclarar que el control conjunto no se puede dar si la entidad participada se encuentra en proceso de reorganización legal. También encontramos dos características en estos negocios conjuntos. Bueno, la primera es que tienen dos o más partícipes ligados por un acuerdo contractual. Y la segunda es que en el acuerdo contractual se establece la existencia del control conjunto. Bueno, entonces, para explicar la explotación controlada de forma conjunta, hay un ejemplo que me parece muy bueno, el cual tomamos, que es el proceso de construcción de una aeronave, donde cada entidad partícipe realiza una fase distinta en la fabricación de dicha aeronave. Además, cada uno soporta sus costos y obtendrá parte de los ingresos cuando ya se realice la venta del activo que realizaron. Para explicar los activos controlados de forma conjunta, tomamos el ejemplo donde varios profesionales toman en arriendo una oficina. Cada uno desarrolla su actividad, tiene sus clientes, pero entre todos tienen que aportar para cubrir los gastos de la oficina, como arriendos o servicios públicos.
Bueno, las empresas controladas de forma conjunta son un negocio donde se ve la necesidad de crear una sociedad por acciones. En esta, cada partícipe obtiene su porcentaje de participación. En estas entidades se desarrollan actividades como diseño, distribución, servicio, entre otras. Estas se llevarán sus propios registros contables y cada partícipe también puede realizar un aporte en dinero o en activos. Aquí se puede llevar como una combinación entre los activos controlados de forma conjunta y las entidades controladas de forma conjunta, ya que alguno de los partícipes puede aportar un activo que van a controlar de forma conjunta. Bueno, ahora les hablaré sobre la NIF número 3, denominada combinación de negocios. El objetivo de esta NIF es especificar la información que se debe revelar cuando se haga una combinación de negocios. Todas las combinaciones de negocios se contabilizarán bajo el método de adquisición. Pero bueno, ¿qué es una combinación de negocios? Es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. Como resultado, la entidad adquiriente obtiene el control de uno o más negocios o entidades adquiridas. Una combinación de negocio se puede estructurar de diferentes formas por motivos fiscales, legales u otros. En esta NIF conocemos la entidad dominante también como una entidad adquiriente y las entidades dependientes también las conocemos como entidades adquiridas. La entidad dominante o adquiriente es la que aplicará la NIF en sus estados financieros consolidados, donde incluirá su participación como una inversión en una entidad dependiente. Bueno, la combinación de negocio entre entidades bajo control común. En este, todas las entidades o negocios están controlados por una misma parte, antes y después de la combinación. Para realizar el método de contabilización de la combinación de negocios, como ya decíamos anteriormente, es bajo el método de adquisición. Para realizar lo primero que hay que hacer es identificar cuál es la entidad adquiriente. Como segundo paso, debemos valorar el coste de la combinación de negocios. Y en tercer paso, debemos distribuir en la fecha de adquisición el coste de la combinación de negocio entre activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos. Bueno, para realizar la identificación de la entidad adquiriente, por lo general es la entidad combinada que obtiene el control sobre las demás entidades. ¿Pero qué es el control? El control es el poder de dirigir las políticas financieras y explorar una entidad para obtener beneficios de sus actividades. Estas entidades las podemos identificar por el valor razonable de una entidad combinada, ya que este es significativamente mayor al de las demás entidades. También, si la combinación se hace por intercambio de instrumentos ordinarios, la adquiriente será quien entregue el efectivo y demás activos. O cuando se haga un intercambio de participaciones, la adquiriente sería quien emita dichas participaciones para el patrimonio.